Esta oración es falsa. De ser falsa dicha oración, entonces lo que enuncia la oración es verdadero. Sin embargo, si lo que enuncia la oración es falso, entonces la oración no es falsa. Este es un ejemplo de paradoja de lo más ilustrativo y básico a la vez. Para los griegos, paradoja significaba lo contrario a la opinión de la colectividad, y para la Real Academia Española hay dos significados. 1. Hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica, y 2. Empleo de expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí, como en mira el avaro, en sus riquezas pobre. Y es que de los significados de paradoja se deduce algo: la existencia de una apariencia que contradice una lógica sostenida por el común de la sociedad. Ante ello, la postura correcta no es desvirtuar a toda costa la paradoja para seguir con una falsa idea de lógica, sino al contrario, admitir, si es que no fuese posible desacreditarla, que dicha contradicción es el reflejo de una grieta en los fundamentos de la ciencia. Es decir, cuando una paradoja es sólida y no logra ser desacreditada su propuesta, se asume una falla en nuestro entendimiento, delata una abertura en lo que sabemos. En consecuencia, no hay vuelta atrás. Lo descubierto no se puede volver a cubrir. Surge la necesidad de encontrar entonces una solución. El hombre, desde que empezó a usar la razón, se ha topado con diversas paradojas. Algunas de ellas son estas a continuación. La primera de ellas es entre signos de pregunta: ¿sigue siendo tu barco? El filósofo griego Plutarco planteó una paradoja hace 2000 años, llamada paradoja de Teseo, en donde dos términos son clave: cambio e identidad. Teseo fue el rey fundador de Atenas. Plutarco propone la paradoja de la siguiente manera: el barco en el que Teseo y la juventud de Atenas regresaron de Creta tenía 30 remos, y fue conservado por los atenienses incluso hasta la época de Demetrio de Falero, ya que retiraron los viejos tablones a medida que se descomponían e introdujeron madera nueva y más resistente en su lugar, tanto que este barco se convirtió en un ejemplo permanente entre los filósofos para la pregunta lógica de las cosas que crecen. Un lado sostiene que el barco sigue siendo el mismo y el otro afirma que no. Entonces, si el barco fue conservado por los atenienses hasta la época de Demetrio de Falero, eso querría decir unos 300 años, con tantos reemplazos, ¿era la nave la misma? E iba más allá. Si con la madera vieja construían otro barco idéntico, ¿cuál de los dos sería el original? ¿El que tiene las tablas originales o el que ha sido restaurado? Ahí es cuando entran los términos de cambio e identidad, pues no se puede cambiar antes de perder la identidad. Si considerásemos que la nave sigue siendo la misma porque pese a estar compuesta por madera totalmente diferente, los cambios fueron sobre esa nave en particular, pero entonces estaríamos afirmando que ninguna cosa deja de ser lo que es por el mero hecho de cambiar lo que la compone. Entonces sería como decir que los Estados Unidos son tierras inglesas, y otros podrían decir que eran tierras indígenas, porque el hecho de que haya sido tomada por ingleses no cambia esa identidad. Pero no es así, esas tierras son tierras norteamericanas pese a estar conformada por cosas totalmente distintas a cuando eran colonias de europeos. Pero por otro lado, si consideramos que el barco deja de ser dicho barco desde el momento en que cambiaron la primera pieza de madera, entonces sería afirmar que tu celular o pantalla en donde miras este video ya no es ese celular sino otro diferente, porque hace un segundo la batería era, aunque ínfimamente superior, diferente y por tanto una composición distinta. Entonces la identidad no podría ser la misma. La segunda paradoja se puede denominar como el movimiento no existe. Para poder llegar a algún lugar es necesario atravesar la mitad de la distancia. Seguidamente es necesario atravesar la otra mitad de la distancia que aún falta recorrer, y así infinitas veces. Como siempre habrá una mitad que recorrer, nunca llegarás a tu destino. Esta es la paradoja de Mirange, que postula el movimiento es una ilusión. Día a día podemos ver en la cotidianeidad que nosotros, otras personas, animales u objetos se desplazan de un punto A hasta un punto B. Es algo que podemos apreciar notoriamente. Por eso, la paradoja fue rechazada y desatendida durante muchos años, pues no representaba un problema práctico. El no poder responder cómo algo podía recorrer una distancia, si la mitad de una distancia tenía que tener una mitad
y esa segunda mitad tenía que tener sus propias dos mitades y así infinitas veces, mantener el misterio no era algo muy perjudicial, pues no impedía que todos los días los automóviles se desplacen, que las personas transitaran o que la lluvia cayera. Entonces, de alguna forma, la realidad sugería que esa singularidad del universo que se planteaba y sostenía que el movimiento es imposible, era más bien una incomprensión en la realidad por parte nuestra, una grieta en nuestros conocimientos fundamentales. De alguna forma, algo sugería que había un punto en donde ya no había mitad. Si bien es cierto, en lo cotidiano no afectó en nada el misterio, a los científicos modernos se les dificultaba avanzar en su comprensión de la estructura y composición de la materia, y se vieron en la necesidad de tomar más en serio las insinuaciones y teorías científicas de Dalton, Rutherford o Bohr sobre una cosa elemental, una cosa que no pueda ser destruida, algo que no se pueda partir en pedazos, una cosa que sea indivisible. A esa cosa se le denominó átomo. Con ello se demostró que la materia, el tiempo y el espacio no son infinitamente divisibles y el movimiento un hecho real. Las paradojas, aunque muchas veces ignoradas por el ego humano, sirven para delatar las grietas en nuestros conocimientos más básicos y más arraigados en nuestra civilización. Por más absurdas que puedan parecer, pueden ser el gran indicador de una pieza de conocimiento que no tenemos y nos está impidiendo ver y conocer nuevas cosas más complejas que ni siquiera tenemos idea de que puedan ser posibles.